Hola, ¿qué tal? Soy José Loncha Jacobo y voy a tener una videoconversación con Fernando Flores Fernández, empresario del Estado de México, quien fue integrado en la lista de los 300 hombres y mujeres más influyentes del país por parte de la empresa Líderes Mexicanos. Vamos a la conversación. Bien, Fer, pues muchas gracias por esta participación en la entrevista. Sé que hoy cumples años, entonces te estoy trayendo algunos minutos del festejo familiar que se ve que está bueno, muy elegante. Sobre Muchas todo, gracias, muchas gracias. se dio a conocer que la revista Líderes Mexicanos se colocó dentro de la lista de los 300 hombres más influyentes del país. Es una lista codiciada en la que muchos quieren estar, aunque no reúnen las condiciones. ¿Cómo te llegó la noticia, Fer? Fíjate que me mandaron el día, bueno, me enteré primero por tu medio, mi querido Pepe, que eres un hombre muy bien informado. Entonces, y también ya me había mandado un correo anterior, que ayer también me di cuenta por la tarde-noche, después de la noticia, porque ya la revista está publicada, ya están los diferentes centros de distribución que hay en todo el país. Y la verdad me siento muy congratulado de que esta edición del 2020 de la revista Líderes Mexicanos me haya incluido como uno de los 300 personajes más influyentes de nuestro querido México. Supongo que ya conocías esta revista y sobre todo la lista de los personajes que año con año son incluidos y alguna vez pensaste que ibas a formar parte de ella. La verdad es que sí me lo llegué a imaginar alguna vez, porque yo creo que como empresario, es un sueño aparecer en esa lista y aparecer en otras listas, aparecer en las revistas de negocios, porque al final del día es lo que hacemos los empresarios y a veces también es muy importante este tipo de reconocimientos, que no solo es reconocer la labor como empresario, sino es reconocer la labor como persona. Es porque estás aportando un valor a la sociedad mexicana y yo creo que eso es parte de lo más importante de aparecer en esta lista, que como tú bien lo decías al principio, una lista muy codiciada. Porque hay que decir, Fer, que la mayoría de los que forman parte de esta lista de los 300 de líderes mexicanos, algunos son gobernadores, algunos son presidentes de partido, otros dirigen cámaras empresariales o son líderes de culto religioso, el obispo, el arzobispo. Muchos, ¿a qué voy? Que pues están ahí por la naturaleza de esos cargos, que obviamente como son gobernadores o dirigentes partidistas, o miembros del gabinete federal, pues obviamente son influyentes pues, por la misma razón política o pública que desempeñan. Y en este caso, pues tú no eres ni gobernador, ni legislador, ni eres obispo, y tampoco diriges una cámara empresarial. Yo creo que de ahí que sea considerado un mayor logro, ¿estás de acuerdo? Sí, claro, fíjate que es un caso especial y aparte, como bien lo decías tú en tu columna, el día de hoy es extraño, no digo no extraño, sino es algo atípico el que alguien que no pertenezca a una confederación, alguna cámara, algún partido político, sino que simplemente venga de una extracción empresarial, aparezca en esta lista y pues la verdad eso también me pone doblemente feliz el día de hoy. Oye, ¿y qué te dicen tus amigos o tus compañeros empresarios, tu familia, que se da anoche trasciende esta decisión de la empresa Líderes, pero hoy cumples años, entonces es como tu regalo de la familia Ferráez. Sí, ¿verdad? Es una doble felicitación. Fíjate que yo no tengo el gusto de conocer a la familia Ferráez, a los que son dueños de la revista. No tengo el gusto, ya les mandé un mensaje el día de hoy por correo electrónico, pero agradeciéndoles esta distinción que te lleva a ser un empresario todavía mucho más responsable, mi querido Pepe, a tener esa responsabilidad social de seguir generando negocio, de seguir generando riqueza, porque al final del día lo que hacemos los empresarios, yo siempre lo he dicho, es generar riqueza. Los gobiernos no están hechos para generar riqueza. Los gobiernos no están hechos o están hechos más bien solo para ser un eje rector y esto generar que un ecosistema empresarial
se desarrolle de una manera equitativa, que se desarrolle con las condiciones que requerimos los empresarios para poder ejercer esa labor de generar riqueza, de crear negocios, de crear ideas y de aportar un valor a la sociedad, Pepe. Aquí tengo en mi teléfono la ficha, porque obviamente quienes no conocen la revista, dentro de los 300 personajes que ellos consideran los hombres más influyentes de México, van colocando la ficha de cada uno de ellos, en los que vienen sus datos, el cargo que representan, incluso la ciudad o el estado al que pertenecen, y una pequeña ficha curricular que es lo que pues precisamente toman en cuenta en la valoración para incluirlos en la lista. Veo aquí que la ficha que presenta Líderes dice que en 1996 creaste la compañía CIFO Technologies en Metepec. Dice empresa que hasta la fecha dirige y que en el 98 creó uno de los primeros sistemas de software de recaudación de impuestos municipales. Esto, pues yo creo que en ese momento pues fue algo muy importante que yo creo que has ido modernizando y mejorando. ¿Este sistema cómo funciona, Fer? Pues mira, nosotros somos en Cifo Technologies ya, es la empresa que yo fundo cuando yo tenía 15 años, hace 32 años, Pepe, que fundé Cifo Technologies, con la idea de un joven muy soñador y con la idea de un joven que, como siempre lo he dicho, lograr el fin de mi empresa, la premisa única de venta desde que nació Cifo Technologies es que la consecución de un trámite, la conclusión de un trámite o un servicio no dependa de un funcionario público. Y es cuando en una ocasión, yo me acuerdo, aquí en Metepec, eh, acompañé a mi padre a pagar un predial y recuerdo que la señorita se volteó, sacó una ficha y todo era en papel. Y entonces en ese momento dije, pues bueno, yo soy programador, yo inicié siendo técnico programador, dije, pues voy a empezar a desarrollar un software para poder, para que pudieran los municipios recaudar de una manera mucho más fácil. Y lo que hice fue otra cosa más que un punto de venta para las tesorerías de los diferentes municipios. Ahí empezamos a tener un crecimiento considerable como compañía con ese software. Llegamos a tener más de 600 ayuntamientos como clientes en ese software. Así es, dice, de acuerdo con la ficha de Líderes Mexicanos, que ese mismo año, hablando del 98, se inicia una nueva unidad de negocios para digitalización masiva de documentos. En el 2000 se desarrolló en tu empresa un kiosco multiservicios para la expedición y certificación de actas de nacimiento. Y en el 2002 presentaste el primer cajero de expedición de actas de nacimiento en el extranjero y además se presentó en el 2006 el primer simulador 100% automatizado para expedición de licencias de conducir. ¿Esto habla de hacer más eficientes los gobiernos, Fernando? Esto habla de hacer más eficientes los gobiernos. Yo creo que la administración pública, lo que le ha faltado en los últimos años, y hablo a nivel municipal, estatal y federal, es tener eficacia, es tener eficiencia. La eficacia y la eficiencia o la instalación o la implantación, que es la palabra correcta, de un software, de un sistema software, tiene que ir acompañada de un buen proceso. Mira, hay una frase que los programadores utilizamos mucho, que es la automatización aplicada a un proceso eficaz incrementa la eficacia. La automatización aplicada a un proceso ineficaz incrementa la ineficacia. Lo que nosotros hacemos es primero ver ese proceso y reducir ese proceso al máximo, y después de que reduces ese proceso al máximo, logras ya tener una eficiencia y una eficacia en el gobierno. ¿Y cómo la logras? Pues la logras abatiendo los tiempos de respuesta, que la apertura rápida de una empresa sea en 24 horas, que la obtención de un acta de nacimiento sea en tan solo 2 minutos, que la obtención de tu CURP sea también en 2 minutos, que el pago de una multa de tránsito sea también en 2 minutos. Eso es lograr eficiencia, eso es lograr eficacia. Y eso es lo que los gobiernos, es lo que han hecho, por lo menos los gobiernos que son nuestros clientes, han logrado tener esa eficacia y esa eficiencia en esos procesos administrativos que al final del día se ven traducidos en una satisfacción. ¿Y quién es el principal que se ve beneficiado? El ciudadano, que es donde deben enmarcarse siempre las políticas públicas hacia el ciudadano. Las políticas públicas no pueden emanar de una ocurrencia,
de un funcionario público, que es lo que pasa el 99.9 de las veces. Es o lo ven por rentabilidad electoral. Oye, voy a poner el puente allá donde me dan más votos, aunque por ese puente pasen 3 personas. Yo creo que se trata de generar políticas públicas emanadas de los ciudadanos. Cuando logras tú una política pública emanada del ciudadano, vas a lograr realmente dar un tiro de precisión a lo que el ciudadano realmente está necesitando. Porque con la polarización que tenemos en la sociedad, tú no puedes tener una política pública para un sector vulnerable y dejar atrás al sector que no es vulnerable. Hay que gobernar para los dos sectores de la sociedad, para el que menos tiene y para el que más tiene. Y eso es lo que hacemos nosotros. Diseñamos políticas públicas primero y diseñamos procesos eficientes y al final del día, ya lo que es el front, cuando llega el ciudadano y obtiene sus beneficios de un trámite rápido, pues es porque lleva atrás todo un proceso de back office y nosotros lo que les decimos a nuestros clientes cuando se trata del gobierno o cuando se trata de una empresa privada, es primero ver el proceso, es primero qué es lo que quiere realmente el cliente, qué es lo que quiere realmente el ciudadano y a partir de ahí nace la política pública. Porque la política no solo se da en las empresas públicas, la política se da también en las empresas privadas, porque la política es la consecución de actos y actividades para lograr un fin común. Lo demás, lo que hacen los políticos, se llama grilla, mi querido Pepe. Oye, pero tienes contacto seguramente con presidentes municipales de todo el país, incluso yo creo que en Latinoamérica o en Sudamérica. ¿Hay resistencia todavía por parte de algunos gobiernos municipales para modernizarse, para pues, ser gobiernos digitales, para ser gobiernos inteligentes? ¿O ya hay una idea de los propios presidentes municipales pues, de modernizarse, de automatizar los sistemas de los servicios públicos? Pues mira, los últimos años hay gobiernos que lo han logrado, hay gobernantes que sí están queriendo pasar al gobierno electrónico, hay gobernantes que sí que están pasando y se han empapado de lo que es el gobierno abierto, y el gobierno abierto es que tú tengas todas las cuentas claras, Claro. ¿no? Que si yo ciudadano me quiero enterar lo que está pasando en una licitación, lo vea en tiempo real, ¿no? Hay pocos gobiernos que lo hacen porque la gran mayoría de los gobiernos pues no les conviene, porque esos que llegan pues lo que quieren es recuperar su lana y lo que quieren es hacer otro tipo de cosas. Lo que menos quieren es volver a llevarle al ciudadano servicios eficientes y eficaces. Y sí, nos encontramos con todo, ¿eh? Nos encontramos con gobernantes en México que son muy entrones, que sí quieren hacer las cosas bien. Nos encontramos otros que lo primero que te dicen es que eso no funciona, aunque debo decirte que lo que nosotros hacemos no lo vendemos. Nosotros cobramos por los servicios que hacemos o que hace nuestros sistemas. No es un tema de que nos den un proyectote, como a veces dicen, sino es hacer las cosas y cobramos sobre resultados, que eso es algo que a nosotros nos ha funcionado mucho como empresa en nuestro core business. Aquí en la ficha que presenta la publicación también refiere que en el 2014 entraste al tema de los medios al adquirir la agencia de noticias Cuadratín Querétaro, Estado de México, Quintana Roo y Oaxaca. Pero pues, ¿cómo entrar al tema de los medios? Los medios no son negocio. Los medios, fíjate que no son negocio, pero son parte de informar y parte de ser un empresario responsable. Porque a veces te das cuenta que hay información, más bien no información, porque tú lo sabes. Tú eres uno de los periodistas más queridos y más leídos en el Estado. La clase política y empresarial te lee, te ve también. Vemos tu intervención en la televisora del Estado también. Y cuando como grupo empresarial decidimos eh, comprar la agencia Cuadratín, lo hicimos precisamente por eso, para generar información responsable y esa información responsable la puedan ver los ciudadanos de las redes sociales, porque Cuadratín, como tú bien lo sabes, lejos de ser un medio de información, es más una agencia de noticias. Entonces nosotros somos un medio de medios, nosotros trabajamos, gran parte de nuestro negocio es trabajar para otros medios. ¿Y cómo lo hacemos esto? Pues haciendo reportajes, haciendo temas de investigación, investigación política, investigación empresarial, investigación social, y es lo que hace la agencia Cuadratín,
que ya llevo pues varios añitos ya metido en el tema de Cuadratín. Y ha sido la verdad es que una gran satisfacción. Tengo un gran equipo de trabajo, grandes periodistas que como en todas mis empresas se han convertido en mis amigos. Y luego vino la faceta de meternos al tema de los restaurantes también. Empezamos con un pequeño restaurante. Hoy hemos logrado, gracias a esos procesos y a esas ganas de invertir y a que la banca nos ha visto con buenos ojos, poder invertir en una cadena ya importante de restaurantes. ¿Cuál es tu punto de vista, Fer? Obviamente, con visión empresarial, digo, Querétaro, Estado de México, Quintana Roo y Oaxaca, donde tiene presencia Cuadratín, pues son estados con diferencias notables, desde poblacionales como políticas, incluso yo creo sociales. Los medios digitales son una competencia frente a los escritos, porque anteriormente los medios escritos pues eran lo más contundente que había. Si no salías en la portada como personaje político no existías, pero hoy los medios digitales pues han ganado una gran presencia, incluso en algunos sectores, digo no en todos, han rebasado la penetración y el poder de los medios escritos. Obviamente tú ya le entendías al tema de la digitalización, y como empresario de un medio digital, ¿cuál es tu punto de vista? Mira, yo creo que hoy, lamentablemente, y lo digo lamentablemente, cualquiera se puede volver periodista con un teléfono celular, ¿no? Claro. Tú ves en la calle que un cuate graba un choque, que graba esto, y luego no te das cuenta que lo que grabó un pedacito, ¿no? Es como el que graba al que le pegó a otro en la calle, ¿no? Pero a lo mejor no grabó completo, que el que primero pegó fue el otro, y entonces ahí hay una distorsión de la información, ¿no? Yo creo que hoy sí ha superado por mucho la parte digital a la parte impresa, ¿no? Habemos algunos románticos que todavía nos gusta sentir el periódico con un buen café, porque hay grandes columnistas. Yo la verdad prefiero muchas veces el periódico, el impreso, pero esa evolución se va a seguir dando, ¿no? Porque hoy los negocios, y más con esta lamentable época de pandemia que está viviendo la humanidad, pues el negocio del periódico pues va a ser hasta un punto de contacto. El periódico y la revista va a ser un punto de, no solo de contacto, va a ser un punto de contagio, ¿no? Entonces ya como que va a dar un poquito de miedito agarrar la revista o el periódico, y se ha superado por mucho. Y también es un tema de que los negocios se tienen que transformar, los negocios se tienen que digitalizar, se tienen que desmonetizar y se tienen que democratizar, y que eso es lo que ha pasado con los medios de comunicación, ¿no? Y es lo que ha pasado con muchas empresas. Te pongo el caso de Uber. Uber es la empresa más grande de taxis del mundo y no es dueña de un solo taxi. Airbnb es la empresa con más cuartos y no tiene un solo hotel, Claro. ¿no? Esa es la evolución digital que hemos tenido en los negocios, y eso se ha transformado también a las organizaciones exponenciales. ¿Cuáles son las organizaciones exponenciales? Las organizaciones ligeras que con poco hacen mucho. Y yo creo que va a ser un caso, Pepe, que lo vamos a vivir. Hoy fíjate que nosotros ya desde hace aproximadamente 5 o 6 años entramos en el tema de la telemedicina y no teníamos prácticamente ningún cliente. Hoy se están acercando muchas instituciones con nosotros a buscarnos por los servicios y componentes que tenemos para poder lograr la telemedicina. Va a ser un negocio que viene muy en boga en los próximos años y en los próximos meses, ¿eh? Porque hoy, por ejemplo, te pongo un caso, el médico que quiera transformar eso, pues puede traer toda la información clínica de su paciente en el teléfono celular. Puede tener una videollamada o un Zoom como el que estamos haciendo tú y yo en este momento, y desde aquí yo te puedo enviar mis signos vitales, ¿no? Sí. Como conectando un oxímetro a mi teléfono, conectando un aparato de un baumanómetro, y conectando varias cosas que pueden ayudar a la clínica del médico, ¿no? Independientemente de eso, y el médico tiene que aprender a monetizar eso, ¿no? Te vas a conectar conmigo, pero esa consulta te va a costar lo mismo que si me hubieras ido a ver al consultorio, ¿no? ¿Y qué vas a evitar? Pues un contagio. ¿Y qué vas a ganar? Pues que tengas un diagnóstico clínico a distancia, ¿no? Porque hasta electrocardiogramas se pueden hacer a distancia, se pueden hacer electroencefalogramas a distancia.
Hoy puedes tú recibir una tomografía que te vas a hacer en un laboratorio en tu correo electrónico, ya no la tienes que traer en papel, y esa se la envías a tu médico, y a tu médico le envías la interpretación de esos análisis clínicos, y tu médico te va a regresar la información que tú necesitas para poder salir del problema que eventualmente llegues a tener de salud. En eso nos estamos transformando. Oye, Fer, ya sé que no te gusta la polémica, ni te gusta hablar mucho de política, pero ¿qué tan dura tiene la piel la clase política de Querétaro? Bueno, Querétaro gobierna el Partido de Acción Nacional. Estado de México gobierna el PRI. Quintana Roo, Carlos Joaquín, pues ganó con la coalición PAN, PRD, Sí. y Oaxaca gobierna el PRI. Te pregunto porque ahí pues tiene presencia cuadratina en esas entidades y pues los medios de comunicación hacen crítica, generan opinión. ¿Qué tan Yo dura creo tiene que, la piel? yo creo que todos los políticos tienen la piel muy delgadita, ¿no? La gran mayoría de la clase política está formada de ciertos protocolos, de ciertas cosas que no les gusta. Ellos quieren, mira, hay unos que se avientan a decir hasta que el 76% de la población los aprueba, ¿no? O el 70% de la población. Hay otros que piensan que su trabajo es el mejor trabajo que han hecho. No les gusta que les critiquen, bueno, creo que ni la corbata. Hoy la gran mayoría de estos políticos pues están entendiendo el rol que jugamos los medios de comunicación y están entendiendo que si no te quieres meter a la cocina, si no te quieres quemar, pues no te metas a la cocina, ¿no? Es un juego complicado, creo, el de la política. Es un juego donde creo que también ellos encuentran muchos satisfactores, porque aparte es su profesión, porque aparte es lo que eligieron hacer en su vida. Y yo creo que deben de tener, o deberían de tener un común denominador, que es el servir, no el servirse. Eso creo que sería la gran comparativa, ¿no? Y hoy que estamos viviendo estos escándalos mediáticos, que si el hermano de uno, que si el tío de otro, que si el amigo, y aparecen listas de repente, y aparecen cosas, y aparece una demanda, y bueno, todas esas cosas que nos divierten mucho. Y creo que también ellos se divierten, porque en su juego, los políticos, yo lo que he visto los últimos años es que de repente, fíjate, te voy a contar una anécdota. Un día estaba yo en la Cámara en el Senado y estaba yo esperando ver a un personaje y me quedé ahí viendo y estaban dos senadores discutiendo en tribuna, ¿eh? Y se dieron un agarrón de aquellos. Y como a las 3, 4 horas coincido con ellos en un restaurante. Y estos dos cuates, estos dos personajes, estaban en la mesa con su botella de vino tinto, comiendo muy a gusto y como los grandes amigos, ¿no? En ese momento, pues yo dije, pues es muy probable que la política sea un circo, es muy probable que lo que los romanos decían que al pueblo pan en circo, pues quizá eso forme parte del quehacer de los grillos, Claro. ¿no? Entonces, es difícil comprender, al animal político es muy difícil comprenderlo y entenderlo, ¿no? Y es que te lo pregunto porque no me consta, pero he escuchado que en algunos estados, cuando pues a la clase política no le gusta lo que dicen los medios, pues le hablan al empresario, al dueño, y oye, pues Sí, pasó. ¿Cómo hacerle en una visión empresarial, en tu caso, para garantizar la libertad de expresión de los medios, Fer? Que no se pues confunda. mira, a mí cuando me han hablado para decirme o quejarse de alguna nota, hablo primero con mi director en turno, más bien con mi director del estado donde está la franquicia, pregunto qué pasó y la verdad es que el 95% de las ocasiones, 97%, esa nota permanece donde está, ¿no? Y por eso tenemos algo que es muy bonito los medios de comunicación, que es el derecho de réplica, ¿no? Y ese derecho de réplica lo hemos dado en muchas ocasiones, siempre respetando yo como presidente del Consejo de Administración la decisión, primero de mi periodista, primero, antes que nada, y después de la decisión del periodista, lo que diga el director, lo que diga el consejo editorial, y al final del día, pues yo tengo que eh, aprobarlos a ellos y tengo que solo decirles, oye, me hablaron, me dijeron tal cosa, ¿cómo ven el tema? Pero
no pasa de una llamada en la que a veces hasta te recuerdan la mamá. Oye, Fer, y aquí continuando con los datos de la ficha, en 2020, pues destacan que derivado de la pandemia se creó el primer respirador no invasivo y la primera cabina para sanitizar con base en ozono. Esto quiere decir que la tecnología de SIFO pues, se puso en práctica también en un momento complicado para el país y en el que pues empresas de todo el mundo, ¿no? Porque también hablemos de General Motors, de Mercedes-Benz, de Audi, fuera de México, pues también tuvieron que entrarle y apoyar de alguna forma a su país, a su comunidad. Pues lo mismo hicimos nosotros, nos metimos a hacer los respiradores, los ventiladores, con ayuda de un equipo interdisciplinario. La verdad es que tuvimos una gran ayuda del doctor Marco Luis Albarrán, que fue con quien diseñamos el ventilador, con el ingeniero Bernardo Samuel, con el ingeniero Wilber, que fueron quienes, y Ernesto Aceves, que son parte de mi equipo de ingenieros mecatrónicos, ingenieros electrónicos, programadores, y logramos sacar ese respirador con muchas funciones. Por ejemplo, empezamos a estudiar cosas que yo no sabía, que nos decía el médico Marco Ulises, que podíamos provocar si dábamos más oxígeno un barotrauma. Yo no sabía lo que era un barotrauma, entonces tuvimos que diseñar una tarjeta electrónica para que diera los volúmenes necesarios para que el paciente COVID pudiera poder exhalar e inhalar y que sus pulmones tuvieran la funcionalidad adecuada. Y luego nos dimos cuenta que también necesitábamos que ese ventilador se conectara al oxígeno, porque iba a haber casos en donde iba a estar el oxígeno, y también pusimos una válvula para que se pudiera conectar a un tanque de oxígeno, ¿no? Y también luego nos dimos cuenta que iban a estar estos ventiladores en poblados o en zonas de la Sierra Mixteca, Zapoteca, en alguna zona de Guerrero, en donde, pues tú y yo lo sabemos, no hay luz eléctrica, no hay energía eléctrica. Entonces, o si lo hay, solo hay un enchufe en la casa. Y logramos hacer que estos ventiladores, estos respiradores, pudieran tener una autonomía de 9 horas. 9 horas que funcionaran como un teléfono celular, ¿no? Y entonces fue muy bonita esta experiencia, porque aparte no cobramos un solo centavo, los ventiladores que hicimos los donamos, no los vendimos, y no lo vamos a hacer, no los vamos a vender, porque hoy seguimos teniendo un tema que es ayudar, no lucrar, ¿no? Porque como empresa afortunadamente nos ha ido bien y queremos regresarle un poco a nuestro país de lo mucho que nos ha dado, ¿no? Y luego vino el tema de la cabina sanitizante. Así es. Como parte del grupo restaurantero, que también soy presidente del consejo, dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque veíamos que entraba la gente a los restaurantes o a algunos lugares diciendo unos túneles que lo que hacían eran empaparte de líquido, ¿no? Ujú. Y eso no sirve para nada. O restaurantes donde te apretaban un pedal y te aventaban líquido, no sirve para nada porque aparte no llega a todo el cuerpo. Entonces buscamos la volumetría, la ergonomía de una cabina basada en una cabina telefónica de esas que había antes. Logramos hacer esta cabina con esa ergonomía que el usuario se sintiera bien y a través del ozono, punto pico 3 millones de ozono, más o menos es la fórmula, y esto te sanitiza hasta los chones, el celular, las llaves, las bolsas. Obviamente no va a matar el bicho si alguien lo trae, ya si alguien está infectado, pero sí tu ropa. O sea, suponiendo que tú bajaste del coche, te recibió el valet parking y el valet parking ya traía COVID y tú te tocó. Entonces tú cuando llegas a la cabina, el ozono te sanitiza y estás libre del COVID de tu ropa, ¿no? Y eso lo hemos hecho, lo implementamos en todos nuestros restaurantes y fíjate que se volvió un producto que ese sí lo estamos vendiendo. Entonces, en grandes cadenas, ya la Cineteca Nacional lo tiene, ya tenemos varios clientes por todo el país que estamos enviando cabinas sanitizantes para los restaurantes, para los cines, para los teatros, para todo lugar que tenga una gran afluencia de gente. Muy bien, pues te agradezco mucho tu participación y que me hayas permitido platicar contigo. Finalmente,
¿cómo aportar a la sociedad? ¿Cómo aprovechar esta plataforma que te ofrece Líderes Mexicanos de colocarte entre los 300 hombres y mujeres más influyentes de México, para tratar de aportarle algo a la comunidad más de lo que quizá ya consideras que le estás aportando? Pues mira, yo quiero regresarle muchas cosas a mi querido Metepec, a la tierra donde he crecido toda mi vida, donde he vivido toda mi vida. Quiero regresarle muchas cosas. Vamos a iniciar, ves que hace ya más de un año empezamos con la plataforma Como Sí, y en los próximos días lanzaremos dentro de la misma plataforma una nueva idea que surgió en mi grupo de trabajo, que es ¿usted qué haría? Mm. ¿No? ¿Usted qué haría? O sea, usted critica el bache, usted critica la antena, usted critica, bueno, a veces los ciudadanos criticamos hasta cuando llueve, que no es culpa de nadie más que de la madre naturaleza. Y vamos a lanzar esta plataforma, ¿para qué? Para crear un Big Data, que ya tenemos mucho Big Data del último año y medio, pero ahora vamos, ¿usted qué haría? Propuestas ciudadanas, ¿usted qué haría? Fernando Flores, ¿usted qué haría con las cámaras de vigilancia? ¿Usted qué haría con los baches? ¿Usted qué haría contra la corrupción? O sea, ideas ciudadanas para después llevarlas a algún punto, ¿no? Y también, Fer, decir que hay empresarios que ya hoy todo el mundo ya también ya es empresario, y luego te das cuenta que dicen, no, y los vecinos acá dicen, no, pues son empresarios. Y hay muchos mi etiqueta, Fer, también hay que decirlo, no se puede denigrar también el papel de los empresarios, que en otro momento fue punta de lanza, los empresarios fueron un sector reconocido, después ya los proveedores del gobierno también consideran que eran empresarios. También hay que decir que se ha perdido un poco el respeto al término de los empresarios, ¿no coincides? Yo coincido totalmente contigo. Mira, empresario, pues dime dónde está tu oficina, dime dónde está tu empresa, dime cuántos empleos generas. Yo te puedo decir que hay señoras, señores que tienen una papelería, ellos son empresarios. Si tú buscas, ahí está, ellos dicen, este es mi negocio que abro y cierro todos los días. Hay otros que venden de todo, que hacen de todo, y no tienen una estructura organizacional. Y a mí me gustaría que esos que se dicen ser empresarios, que nos enseñaran sus empresas, Claro. ¿no? Que nos dirían cuáles son sus empresas, cuántos empleos generan, porque es bien facilito, ¿eh? Tú quieres saber cuántos empleados tiene una empresa, ve al Seguro Social. Y ahí te das cuenta. Entonces, se ha denigrado mucho el tema de la clase empresarial, también se ha denigrado por los escándalos, pero yo creo que los empresarios hacemos una labor muy noble, porque la gran mayoría de los empresarios pensamos en el bienestar de nuestros empleados y en la satisfacción de nuestros clientes. Muy bien, Fer, pues muchas felicidades por tu cumpleaños y estamos Pepe, muchas gracias. viendo aquí en Metepec y en el Estado de México. Muchas gracias. Hasta la próxima. Seguimos a la orden. Gracias, amigo.